hoy vamos a estar hablando acerca de qué es una computadora y cuál es su evolución en el tiempo. Nuestro grupo está conformado por Denis Bauza, Axel Jugador, Francisco Toro, Edward Navas, Frangelis Bolívar, Jesús Guerra y mi persona, Génesis Cristóbal. Comencemos con qué es una computadora. Bueno, una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma muy útil y eficaz. Su uso está enfocado hacia aquellas actividades cotidianas, laborales y escolares que todos realizamos y que traen consigo un sinnúmero de ventajas, entre las que se destacan que en una computadora nunca se cansa, ni se distrae, ni se enoja, la información es procesada y almacenada de una forma muy eficaz, como mencioné anteriormente, realiza funciones con un índice menor de error y tiene una mayor fluidez y rapidez en información, lo que hace que cada uno de los alumnos adquieran un nivel de conocimiento y destrezas básicos sobre la informática. La computadora puede ser tanto de escritorio como cuántica, personal portátil o como un servidor. ¿Qué es un computador cuántico? Bueno, este es un dispositivo que almacena y procesa datos usando bits cuánticos o qubits. Estos no solo pueden activarse o desactivarse, sino que también pueden encontrarse en un estado de transición o incluso estar activados y desactivados al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología cuántica aún es muy joven, por lo que estos dispositivos no pueden sustituir a sus antecesores, es decir, a todos aquellos ordenadores que nosotros conocemos actualmente, ya que estos cuánticos tienen una tecnología que hacen que sean totalmente diferentes y que usen un software que debe desarrollarse desde cero, por lo que la instalación de un Windows en este tipo de aparatos no sería posible. Pasamos a los elementos principales que la conforman. Los elementos son CPU, placa base, monitor, teclado y ratón. ¿Qué es el CPU? Bueno, el CPU, es decir, la unidad de procesamiento central, es el elemento de la computadora responsable de interpretar y ejecutar muchos de los comandos y los otros elementos de hardware de la computadora y software. Por eso se le conoce como el cerebro de la computadora, ya que es el encargado de manejar todos estos comandos que nosotros le ponemos. Es capaz de interpretar las entradas del uso, las envía a la computadora como señales electrónicas y estas señales son traducidas en un resultado que el usuario pueda leer. ¿Qué es la placa base? Bueno, la placa base es una tabla de circuitos que sirve como la base de la computadora. Está localizada al lado o al fondo del chasis de la computadora y permite que exista un camino para que la electricidad y la comunicación pueda viajar entre el CPU, la fuente de poder, la memoria RAM y los otros elementos del hardware. Pasamos a lo que es un monitor. Bueno, el monitor es el elemento que muestra la información gráfica de video generada por la computadora a través de la tarjeta de video. El teclado es un dispositivo similar a la máquina de escribir, solo que este tiene letras adicionales y este teclado permite que el usuario ingrese letras, números y símbolos en la computadora. Y por último tenemos el ratón, el cual es un elemento para manipular objetos en la pantalla. La sociedad ha demandado desde siempre artefactos que simplifiquen nuestras vidas, hasta el punto de querer convertirlos en indispensables. Es por ello que en la actualidad es muy importante que todos sepamos manejar todas estas herramientas que existen hoy en día, la tecnología, computadoras y demás, ya que es parte de nuestra realidad actual. Así que es muy importante. Así que los dejo con mis compañeros para que les cuente y les explique un poco acerca de la evolución de las computadoras a través del tiempo. Mi nombre es Denis Alejandro Bauza y yo les voy a hablar sobre qué es el abaco. Remontémonos en el año 2700 a.C. El abaco es un instrumento de cálculo que sirve para efectuar operaciones aritméticas de manera sencilla, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y otras más complejas, como calcular las raíces. También debo de mencionar que el abaco es el antiguo instrumento de cálculo más apreciado y adaptado por diversas culturas. Ahora les hablaré sobre la primera máquina para calcular. En el año 1623, el famoso William Shakespeare inventó una máquina capaz de realizar operaciones aritméticas.
de una forma complejamente mecánica. Esta calculadora utilizaba un complejo sistema de varillas y engranajes que mecanizaban las operaciones que antes debían ser realizadas de manera manual. La calculadora Language. En el año 1671, el científico llamado Wolfram Language generalmente modificó la calculadora Pascal y diseñó su propia máquina, capaz de realizar operaciones matemáticas, que también se basaban en la multiplicación y en la división. Por último, les hablaré sobre los primeros intentos de la computadora. Antes las computadoras eran llamadas humanas. Ese era el nombre de las personas especializadas en cálculos numéricos, que se pasaban todo el día realizando operaciones aritméticas y dejando los resultados en tablas, y posteriormente se pasarían a recopilar en valiosos libros. En estas tablas le hacían la vida mucho más fáciles a otros especialistas, cuya labor era utilizar esos resultados para todo tipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora les dejaré con mi amigo, que les hablará sobre la primera máquina billonaria. Hola, mi nombre es Axel y vengo a hablarles sobre la millonaria. La millonaria es la primera calculadora automática diseñada por el ingeniero suizo Otto Steyer. En 1892 fue patentada en Alemania y en 1893 fue vendida y distribuida por varios países como los Estados Unidos, Canadá, Francia y Suiza. Durante ese periodo de tiempo logró venderse 4.655 máquinas. Ahora, la primera computadora en 1938, disculpen, el ingeniero alemán Konrad Zuse finaliza la Z1, que puede considerarse como la primera computadora. Dicha computadora funcionaba de manera electromagnética y era programable por medio de tarjetas perforadas, y también utilizaba relés, y tenía un sistema binario y booleana. Entre 1940 y 1956 entra la primera generación. Comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculos automáticas, que podemos comenzar a llamar computador. Se basaban en la electrónica de válvulas y tubos al vacío. Algunas de sus características eran que estaban construidas, resaltamos esta parte, en la que estaban construidas con electrónica de válvulas al vacío. Su programación era de lenguaje básico, binario, y bueno, dicho lenguaje solía llamarse como el lenguaje de máquina, ya que era un conjunto de códigos binarios. Ahora podemos hablar sobre la ENIAC. ENIAC es un acrónimo para un computador e integrador numérico electrónico. Fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Preston Elberg y John William Mountney. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos al vacío. A su vez, permitía realizar cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo, lo cual era una gran cantidad para una máquina en ese tiempo. Físicamente, la ENIAC poseía 14.468 tubos al vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba alrededor de 27 toneladas. Utilizaba alrededor de 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés. Requería una operación manual
de unos 6.000 interruptores, y su programa o software requería modificaciones que demoraban semanas si hablamos de instalación manual. Un dato curioso sobre la ENIAC es que fue diseñada para pruebas balísticas. Es decir, fue llevada a las artillerías de distintos países para contar las tablas de tiros. Y bueno, una de ellas fue destinada, que es la que más conocimiento se da, en el Laboratorio de Investigación de Balística del Ejército de los Estados Unidos. Fueron los primeros que comenzaron a implementar a la ENIAC en sus laboratorios para ese trabajo. Y bueno, esto es todo. Procedo a dejarlos con mi compañero, que va a explicar el siguiente punto. Bueno, mi nombre es Francisco Toro y vengo a presentarles 4 de los primeros computadores electrónicos que fueron creados en la historia. Empezaremos por el EIPAC. El EIPAC, a diferencia del ENIAC, que fue un computador decimal, el EIPAC fue un computador binario que vino con el primer programa diseñado para ser almacenado. Esto fue estándar de arquitectura para los siguientes computadores. El diseño del EIPAC fue desarrollado mucho antes de que el ENIAC fuera puesto en marcha. Esto fue para mejorar muchos errores en el diseño del mismo. Tanto el ENIAC como el EIPAC fueron creados en el Departamento de Investigación Balística de los Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Los diseñadores Peke Heeke y John Williams fueron acompañados con el matemático John von Neumann en el año 1945 y hizo un informe borrador sobre el desarrollo del EIPAC. El EIPAC fue lanzado en el mes de abril de 1946 y su contrato tuvo un valor de $100,000. Las facultades físicas del EIPAC son 6.000 válvulas termoiónicas, 12.000 diodos. Este consumía 56 kilowatts, medía 45.5 metros cuadrados y pesaba 7.850 kilos. El UNIVAC. El UNIVAC fue lanzado en el año de 1951 y tuvo como precio de $1 millón a $1,5 millones, que actualmente serían de 6 a 9 millones de dólares. Este pesaba 7.250 kilos, esta computadora pesaba 7.250 kilos y estaba hecho de 5.000 tubos de vacío. Esta computadora tenía la facultad de hacer 1.000 cálculos matemáticos por segundo. Esta dentro de sí tenía un reloj que corría a 2.25 MHz y sus memorias estaban hechas de mercurio. También se puede mencionar la computadora IBM 701, que en su desarrollo era llamada el calculador de defensa. Fue lanzado el 29 de abril de 1952 y fue la primera computadora de ciencia comercial que lanzó la IBM. Esta funcionaba con un sistema de 72 tubos Williams que le daban 1024 bits de memoria, dándole 2048 palabras y 36 bits cada uno. Se puede decir que cada tubo Williams tenía un diámetro de 76 milímetros. Para aumentar la memoria al máximo a 4096 palabras y 36 bits cada una, se necesitaba adicionarle otro sistema Williams de 72 tubos o se le podía cambiar el sistema completo por núcleos magnéticos. La SUSE Z1 o la Z1 fue el primer computador programable libremente en el mundo, que usó lógica booleana y números de puntos flotantes binarios. Sin embargo, no era muy confiable en su ocupación. Este computador fue destruido en los bombardeos de Berlín en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, y también fueron destruidos todos los planos con los que fueron construidos. Este fue mi aporte a la exposición y ahora dejo con mi compañero Edward. Así llegamos a la segunda generación. Esta se mantuvo en los años 1956
y 1964. Estas computadoras reemplazaron las válvulas de vacío por pequeños transistores, lo que hizo que tuvieran un tamaño menor y un consumo también menor de energía. Estas en sí se comunicaban con un lenguaje de alto nivel, o si podríamos llamarle un lenguaje de programación. En la segunda generación tuvieron bastantes avances a nivel de computación, como por ejemplo el primer juego de ordenadores Space War. Entre los modelos de la segunda generación están IBM 1401, fue otro avance basado en transistores. Esta fue sacada en los años 1959 y fue orientada para hacer tareas administrativas de una manera eficaz y también independiente. Este diseño fue realizado como tal para reemplazar las tarjetas perforadas. La IBM 1401 salió del mercado en los años 1971. IBM 1620. Este modelo también fue sacado en los años 1959, pero esta se orientó como un equipo científico económico, el cual fue muy utilizado por las universidades y centros de formación, por su única característica que fue su uso de palabras de longitud decimal y no binaria, el cual hizo mucho más fácil el aprendizaje de la computación en esa época. IBM Series 360 fue un sistema de computación el cual fue capaz de cubrir las necesidades de todas las actividades independientemente de su tamaño o ambiente, tanto científico como administrativo, de una manera eficaz. También es responsable y también es capaz de hacer análisis numéricos, tareas administrativas y procesos de archivo de una manera eficaz. Esta serie 360 fue el inicio o el punto de partida de la siguiente generación. Buenas, mi nombre es Yandelis Bolívar y les voy a hablar sobre la tercera y la cuarta generación de las computadoras. La tercera generación tuvo un periodo de 1965 a 1971. En esta se produjo la invención de los circuitos integrados y los microchips por parte de Jad Kilvin y Robert Noyce. Que aparecieran estos circuitos integrados supuso un gran cambio en el apartado de tamaño, ya que ahora se podían integrar miles de componentes electrónicos en una placa pequeña. Gracias a estos avances, tuvo un gran detonante en las computadoras, ya que éstas se hacían más rápidas, más pequeñas y que se calentaban menos. Una de sus mayores características era que se usaba menor energía eléctrica y menor espacio ocupado por estos aparatos. También su aumento de fiabilidad y flexibilidad. La cuarta generación tuvo un periodo de 1971 a 1983. Lo más importante de esta generación fue la invención del microprocesador por Ted Off en Intel en 1971. Una de sus mayores características fue el reemplazo de la memoria de los núcleos magnéticos por chips de silicio y también la colocación de muchos más chips, más componentes en un solo chip. Buenas, saludos a los estudiantes y a la profesora Yesenia Chirino. Mi nombre es Jesús Guerra y hoy vengo a hablarles sobre la quinta y la sexta generación de las computadoras. En la quinta generación fue un proyecto desarrollado por Japón del año 1981 a 1989 con la finalidad de crear computadoras que fueran capaces de tener inteligencia artificial tanto en el plano del software como en el hardware. Esta máquina manejaba el lenguaje de programación que se llamaba Prolog, que estaba a nivel del lenguaje de máquina. Esto lo hicieron con la finalidad de resolver problemas complejos tales como la traducción del lenguaje automático tanto en el inglés, en el español o en el japonés. En esta generación tiene como característica que manejaba un procesador Intel Pentium que iba a 2.33 MHz. Poseía 1 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, poseía también un monitor VGA de 32 colores y también se incorporó el lector de CD y la unidad de floppy en algunos modelos. En esta computadora manejaba el sistema operativo Windows.
Ahora voy a hablarles sobre la sexta generación, que va desde 1991 hasta la actualidad. Esta generación tiene como objetivo principal que la computadora se relacione tanto físicamente como psicológicamente con las personas. También implementar actividades cognitivas tales como ver, oír, hablar, etc. y resolver problemas tales como los humanos. En esta generación tienen como característica que le mejoraron el sistema de almacenamiento. Ahora hay más espacio de almacenamiento y también le añadieron el disco duro SSD que va más rápido que los anteriores. También implementaron arquitecturas paralelas, que son sistemas orientados para aumentar la velocidad de procesamiento y tener un mejor rendimiento y velocidad en el sistema operativo. También redujeron los tamaños de los componentes y su rendimiento. Gracias por escucharme y que tengan feliz día.